publicista muy fifí, Carlos Alarraqui, miente en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues señala que en lo que va de este sexenio no hay abasto de medicamentos y que en el de Peña Nieto había al 100%. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes, excelente fin de semana, toda la buena actitud, pasadito el mediodía, vamos con la noticia. Y es que checando redes sociales, me llegó este mensaje, esta carta de uno de los publirelacionistas más fifiócratas, más de la clase socialité mexicana. El problema no está en la cuestión de lo que hable o deje de decir este camaroncito rojo, sino el problema está en cómo el Universal, que es el medio para el que trabaja, se la ha pasado jorobando y jorobando y jorobando en estos últimos días a Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer hacen pública esta historia fantasiosa de que supuestamente se había dado el Palacio de Bellas Artes al servicio de una congregación religiosa. Mentira. Sale el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura a decir, esto no es cierto, sí lo pidieron para eso, pero no se dio como tal. ¿Es que estaba ahí el líder de esta congregación? Pues sí, puede ir a cualquier lado, es una persona común y corriente. Hubieron de chile, mole y de manteca. Si hubiera estado el obispo o el líder de los mormones, también hubieran dicho, es que estuvo el líder. Pues sí, son ciudadanos como tú y como yo. Hoy Carlos Alarraqui, o Carlos Rasca aquí, empieza esta carta, obviamente demeritando el trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Un trabajo que se ha enfocado en combatir la corrupción. Corrupción que desgraciadamente había permeado, había entrado en todas las esferas del gobierno. En todas. Seguridad, salud, protección, medio ambiente, etc. Carlos Alarraqui le echa la culpa a López Obrador de todo. Es más, si el señor fuera mujer y se embaraza es culpa de López Obrador, porque no repartió condones. Pero lo más triste es que haya gente que le crea. Es que haya gente que comparta con él la idea. Por eso nos hemos dado a la tarea de desmentir a los chayoteros. Porque aquí se dicen las cosas como son. Porque aquí, cuando nos consta una noticia, es que la decimos y la compartimos. Aquí no nos venimos con chismes de lavadero, como lo que hace Carlos Alarraqui. Este señor Rascaquí, la verdad es que es un mentiroso. Es un mitómano. De hecho, él fue a la primera marcha fifí. Ahí está la imagen. Aquí está la imagen en donde dice, felicidades, pasaste a la historia, porque así habla el señor medio ronco, a la historia como el peor presidente electo. O sea, a un mes o dos que había ganado la elección, no manche. Pero chequen el video de lo que les estoy diciendo. Cuando Morena entró al poder hace 6 meses, se encontró con un presupuesto muy correcto para el cuidado de los bosques. 6 meses después, hay 3 incendios en los bosques alrededor de la Ciudad de México. Y ¡pum! No hay lana para el cuidado de los bosques porque se redujo 60% el presupuesto. Y las consecuencias, ya se las imagina. Doble hoy no circula, niños sin escuela, alergias al por mayor, etcétera, etcétera. O sea, la primer gran mentira, ¿no? Ok, bajó el presupuesto, sí. ¿Por qué? Porque luego había gente pagada, gente asignada a la CONAFOR que ni siquiera trabajaba. Y los incendios no son culpa de Andrés Manuel López Obrador. Ayer lo decíamos, hay muchos grupos detrás de estos incendios que se dan año con año. O sea, este 2019 no es un año diferente
al 2018, al 2017, al 2016. Los incendios se dan en los bosques por falta de cuidado, por falta de responsabilidad de la gente, por la sequía, por la contaminación. ¿Por qué no se da abasto la Ciudad de México para filtrar el aire? Porque cada vez se han quitado más árboles. Un lugar con muchos árboles podrían limpiar mejor el ambiente. No es culpa de Andrés Manuel. Hay muchas inmobiliarias que queman terrenos de bosque para que estos pierdan su valor económico, se los vendan más baratos los ejidos o los municipios y hagan grandes construcciones al amparo del poder público. Ahí está la verdadera razón de los incendios en muchos aspectos. Pero es la más fácil echársele la culpa a Sheinbaum, a Andrés Manuel. O sea, si el Popo tira una fumarola, se va a la Ciudad de México, va a ser culpa de López Obrador. Pero la mentira principal fue la siguiente. Antes de que Morena empezara a gobernar, había 100% de abasto de medicinas en todos los hospitales. 6 meses después, el presidente ordena que se centren todas las compras en la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué creen? Otra vez, ¡pum! No hay medicinas en los hospitales y por desgracia ya falleció el primer enfermo por no tener la medicina adecuada. Esta mentira es una mentira mayúscula. Mayúscula. Digo, ¿en qué México vive este señor? O sea, el México de nosotros los nobles, o los nobles, la familia noble, o no me acuerdo cómo se llama su película. Es un México paralelo, o él es el Elo, porque pensar de que en México hay 100% de abasto en medicinas, eso no lo vemos ni en el México de hoy, ni en el de mañana, y jamás lo hemos visto. Testimonios de la gente que afuera de los hospitales que se queja porque no hay ni paracetamol. A pesar de que los gobiernos presuman de que sí, que se surten a los hospitales cuernos, puro producto picante. Es mentira. Ahora resulta que con Peña Nieto México funcionaba a la perfección. A la perfección para ellos, porque bien que recibían su chayote. Vamos a ver la reacción de la gente. Este tipejo asesoró a la campaña de MIT. Que nos diga de qué país habla. Aquí en México hace años que no hay medicinas completas. Ni las del cuadro básico. Ni siquiera esas. Y obviamente el Chavo del 8, qué bruto, póngale 0. Todavía creen que somos tontos para creer lo que dicen. No le he visto, pero el señor tiene cara de tarugo. Bueno, vamos a dejarla más bonita. ¿Será que este cara de camarón cocido conoce alguna clínica de asistencia social? Muy, muy, muy cierto. Saludos, tocayo Gusto. Está canijo que Carlos Alarraqui nunca fue al Seguro Social en los sexenios pasados. Es un fifí que iba a clínicas caras donde sí había medicinas que se obtenían con corrupción. Vean este que me llamó mucho la atención. Yo trabajo en el sector salud y tengo una hija alérgica. No hay medicamento para según una persona normal, menos para un alérgico. Solo habla el desgraciado por tener la lengua larga. No manches, ahora resulta que México se está hundiendo y estamos en la muerta mágicamente. Y cuando realmente estábamos así, este tarugo decía que vivíamos chido. Sí que están desesperados los enemigos de López Obrador. Está bien, güey, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha habido carencia de medicamentos. Pero como este señor consulta en las clínicas particulares, pues no sabe de lo que está hablando. Efectivamente, a lo mejor ahorita hay carencia de medicamentos en las clínicas particulares que son a las que iba Carlos Alarraqui. ¿Por qué? Porque a estas clínicas ya no les están dando moche. Es una estupidez, y perdón que se los diga, pero tenemos que exhibir este tipo de parásitos chayoteros. Este señor, hace unos meses, por ejemplo, cuando Andrés Manuel ganó recién las elecciones, este señor inventó que López Obrador había venido a Campeche, en esta ocasión, que había venido a descansar en esta ocasión,
a una boda fifí de sus hijos. Que uno de sus hijos se había casado en una hacienda aquí muy, muy pudiente, llamada Guayamón, y que precisamente López Obrador vino a una boda fifí. Fue un escándalo porque obviamente fue mentira. Y las imágenes que usó el tarugo eran imágenes que tú buscas en Pinterest, en una red social donde buscas fotos, y de ahí se agarró esta su nota. ¡Qué poca seriedad! Lo peor es que ha sido muy hipócrita. Porque cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia, él fue el primero en decir que hay que apoyarlo. Vean nada más la nota. Video: hay que apoyar a López Obrador. Su triunfo fue legítimo, afirma Al-Azraqui. Esto en marzo de 2019. 5 de marzo del 2019. Hace poquito. Dice uno de sus más fuertes críticos durante la campaña 2018 se le acercó para saludarlo. Esto hay que apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Su triunfo fue legítimo, reconoció el publicista Carlos Al-Azraqui tras coincidir con el primer mandatario en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana, de Baja California Sur, el que intercambiar un saludo. Aquí está documentado cuando se saludan. ¿Que ya las pases? Siempre. ¿Ya no critica o qué? ¿No? Ya no tanto. ¿Ya no? Es el presidente, ¿no? Y fue legítimo. Hay que apoyarlo. Buen saludo. Ahí está. Es el presidente, fue legítimo. Y hoy, todo lo criticas. Eres un hipócrita, Al-Azraqui. Y de esos estamos hasta la progenitora. Hoy ya no soportamos hipócritas como tú, como López Dóriga. Esos ya están por acabarse. Y más cuando el INAI tenga en sus manos la lista de los chayoteros, en la que muy probablemente estés tú. Y recuerden que en quien no es fifí, ni tampoco chayotero, por eso nunca va a estar en esta bendita lista, ni en ninguna otra, es el 2.0. Y les invito a que vean el próximo video, pues saben que se pone bueno. ¡Va que va!